una voz que clama en el desierto. Estimados amigos y hermanos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, como son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, sean bienvenidos una vez más a una nueva conferencia titulada Los dos pactos, impartida por nuestro pastor Policarpo Ramírez Cruz. Nuestro versículo lema se basa en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jesús, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Amén. Amados hermanos, amigos en todo el mundo, os saludo en el amor de Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos nuestros hermanos pastores, predicadores de todo el planeta. Los saludamos y con todo mi corazón les digo, si hablamos algo que a veces no causa alegría, no es por enojo. Amamos profundamente a todos los que de alguna manera han puesto su granito de arena para publicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a veces no a la manera bíblica, pero entendemos que hasta ahí está la capacidad de cada persona. En este momento, hermanos, también aprovecho para pedirle a nuestros hermanos mexicanos de toda la República que siempre hagamos oración por nuestras autoridades, comenzando desde el presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales, hermanos, porque pues estamos en un tiempo muy difícil y mayormente en el pueblo cristiano estamos muy difíciles. ¿Con qué nos ayudaremos bastante? Con orando. Dice Romano, ¿verdad? Constante en la oración. Amados hermanos, pues vamos a iniciar nuestro tema. ¿Por qué tratamos de elegir ciertos temas? Por la sencilla razón de que hay muchas denominaciones. Apenas en mi página subimos un video donde habla de Dios Madre. Yo lo repito aquí, no se vaya a pensar que nosotros compartimos con esa secta. No hay Dios Madre. Ansanjón es una mujer. Si se ha autoproclamado Dios, es por el espíritu del mal. Esa mujer, proclamándose Dios Madre, no es obra del Espíritu Santo. Descartado. Yo, como ministro de Jesucristo, públicamente, y le digo al mundo entero, y le digo a los seguidores de esta mujer, si no abandona esa secta satánica, se va a ir al infierno. Y tristemente acabo de tener noticia que ya hay seguidores de esa secta en varias partes de la República Mexicana. Por eso, hermanos, vamos a hablar hoy el tema de los dos pactos. Algo que no hemos entendido. ¿Por qué los dos pactos? ¿Qué quiere decir los dos pactos? En el primer pacto
obtener la amistad de Dios era por obras. En el segundo pacto ya no es así, es solamente por la fe. Aún en el primer pacto, el que vivía por fe, la fe aún en el primer pacto tenía más valor que las obras. Vamos a comenzar a dónde comienza el primer pacto. Pacto. No estamos hablando del pacto con Noé. Estamos hablando del primer pacto con Moisés. Vamos a leer número de Deuteronomio, capítulo 5, verso 1 al 3. Obviamente que aquí quedará en vergüenza los que quisieran guardar el segundo pacto. Estoy hablando de los que quieren guardar el sábado, de los que piden diezmos. Sí. Mire, vamos a leer Deuteronomio 5, verso 1 al 3. Ahí comenzamos de lleno en nuestro tema, los dos pactos. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jesús nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jesús este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Amén. Amén. Aquí, leyendo Deuteronomio, amado hermano, por eso a veces digo, despertemos, hemos estado engañados, porque los que quieren judaizar al pueblo gentil, no solo los que se autonombran judíos, y hasta se atreven a decir judíos espirituales o levitas espirituales. Sí. Ellos argumentan que el guardar el sábado comenzó desde Noé, desde Adán. Miren, hermanos, aquí, ¿cuándo comienza que la salvación iba a ser por obras? Es allá con Moisés, allá con el pueblo de Israel después de su salida de Egipto. Volvamos a leer Deuteronomio 5 del 1 al 3. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jesús nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jesús este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Quiénes son los padres que menciona la Biblia aquí o mencionó Moisés? Se estaba refiriéndose desde Set. No mencionamos a todos: Noé, Abraham y los 12 patriarcas. Con ninguno de ellos hizo Dios ese pacto. ¿En qué consistía este pacto? En guardar el Shabbat, el sábado. En adorar a Dios, el primer mandamiento. Ahí viene los 10 mandamientos y concluye hasta el verso 17. Por eso no lo leemos todo. Ahí está, en el primer pacto estaba que hay que obedecer sin tacha los 10 mandamientos, sin
posibilidad de aumentarle o quitarle. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, verso 1 y 2. Leamos 1 y 2 y así aprendemos un poquito más. En ese tiempo, cuando la salvación era por obras, cuando para llegar a ser un hijo de Dios, la única opción era el principio, el ingreso al pueblo del Creador, era que los hombres tenían que circuncidarse. Eso era el primer pacto. Leamos Deuteronomio 4, 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jesús, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jesús vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. Deuteronomio 4:2 dice textualmente que a la ley dada por Moisés, dada por Dios a través de Moisés, por medio de Moisés, no se podía añadir ni agregarle, ni quitar ni aumentarle. Se tenía que cumplir fielmente todos los mandamientos dados por Dios, dado que Dios le dio a Moisés y Moisés lo puso por escrito. Aunque en ese entonces había dos Torah, la Torah escrita y la Torah oral. Sí, pero en la Torah oral estamos seguros que no fue tan eficaz como la escrita. Y eso podemos mostrarlo sin temor a equivocarnos. ¿Por qué? Porque conocemos la condición humana. Entonces, en el primer pacto había muchas cosas. No había bautismo, que hay que sumergirse en el agua como el tiempo de hoy. En el primer pacto, el primer paso era para los hombres la circuncisión. Y de ahí todo lo demás, sin tacha, guardar el sábado, comenzando el viernes, entrado a la noche, concluyendo hasta la puesta del sol del día sábado. Pero hago una aclaración: este sábado es sábado de Israel, sabiendo que Israel tiene un día adelantado. Amados hermanos, eso era el primer pacto. En el primer pacto, el sacrificio era de un animal. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, vamos a leer 4 y 5. En el primer pacto era el sacrificio, un cordero, un cabrito, un palomino, animal, y que esa sangre era derramada para la expiación de los pecados del ser humano por un año. Leamos allá de Éxodo capítulo 12, versos 4 y 5. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El animal debe ser tanto para la fiesta de los panes, la fiesta de la salida de Egipto, la Pascua, y de ahí todos los sacrificios
El animal era sin defecto, para expiar el pecado del ser humano. Pero para participar de este acto religioso, el hombre tenía que estar circuncidado. Ningún hombre incircunciso podía participar de esta fiesta tan solemne que era para los judíos de aquel tiempo. Y así siguió por muchos años. ¿Por cuánto tiempo? Sí, Dios mismo declaró por cuánto tiempo, hasta cuándo iba a permanecer esta fiesta, hasta cuándo iba a durar este pacto, hasta la venida de Jesucristo. Vamos a leer Génesis. Amado hermano, por eso pido a mis hermanos, a nuestros amigos, predicadores, no se sientan lastimados, porque si tú crees que Jesucristo es tu Salvador y que esta palabra es que está en el canon sagrado, es dado por Él, el verdadero cristiano solamente se sujeta, obedece a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto tiempo iba a durar este primer pacto donde para recibir el perdón de pecados, si podía llamarse así, por la sangre de un animal? Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 49, verso 10, lo que en ese entonces profetizó nuestro patriarca Jacob. Génesis 49, verso 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. Amén. Hasta que venga, aquí estamos leyendo Reina Valera versión 60. No se quitará el cetro, no se quitará el mando de Judá. ¿Qué quiere decir esto? Que aparentemente Judá se quedó relegado y el que toma el mando era Leví. Pero eso fue temporal. Sí, porque Judá siempre iba a tener el mando. Más cuando venga, dice versión 60, Silo. Esto es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice? Cuando venga Silo y a él se congregarán los pueblos, las naciones, los hombres y mujeres que vivimos en los continentes. Volvemos a leer Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? A él se congregarán los pueblos. Amén. ¿Qué es esto? Quiere decir, a él obedecerán los pueblos. Cuando Silo va a venir, va a abolir el primer pacto, va a quitar el primer pacto, donde se servía a Dios sin la fe, solo con la obra, porque la ley no es fe, sino que el que cumplía fielmente, obedeciendo la ley, era aprobado por Dios. Amén.
hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Si Yeshua iba a ordenar a guardar el sábado, tendría que hacerse, pero si no, no. Aquí tenemos, hermanos, algo, y siempre lo subrayo, porque esto es para condenación o para salvación. Cuando vino Jesucristo a este mundo, déjeme decirte, amado hermano, y búsquelo, lee. Aquí pido a los rabinos que se gusten contestarme esta pregunta. ¿Cuándo Jesucristo guardó el sábado? ¿Cuándo Jesucristo pidió diezmo? Nunca. Nunca. ¿Cuándo Jesucristo dijo que la salvación iba a ser por guardar las leyes? Con conocimiento de causa lo digo, nunca. Porque la ley, dice el Espíritu Santo, que no es fe. Cuando iba a venir Jesucristo, iba a llevarse a cabo un nuevo pacto. Ya no el pacto anterior. Donde la salvación, donde hay que obedecer a Dios por la fuerza, no voluntariamente. Vamos a leer Gálatas para terminar esta parte. Gálatas capítulo 3, verso 12. Y aquí no me dejará mentir la Biblia. Lo que yo digo es verdad, que en el tiempo de la ley, servir a Dios no era por medio de la fe, sino por medio de solamente las obras. Guardar el sábado es una obra. Circuncidarse en la carne es una obra. Diezmar, dar las primicias, es una obra. Y estas cosas, querido hermano y amigo que me oyes y que quieres obedecer a Dios, fue quitado. Gálatas 3, 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Amén. La ley no es de fe. ¿Qué decía la ley? El que obedeciere estas cosas, ¿qué dice? Vivirá por él. Pero esto, el profeta Jeremías, vamos a pasar a Jeremías 31, el profeta Jeremías anunció al pueblo de Israel que iba a llegar un día en que ese primer pacto se iba a quitar, se iba a borrar, iba a desaparecer, para que entrara en vigor un nuevo pacto, donde ya no iba a ser Leví el que tenía el bastón de mando. Ahora es como era en el principio, la tribu de Judá. No se quitará el cetro de Judá hasta que venga Silo. Amén. Sí. Ahora ya no es a Judá, sino que ahora es Jesucristo. Jeremías 31, verso 31. He aquí que vienen días, dice Jesús, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Leamos hasta el 33. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jesús. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jesús, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Fíjense, Jeremías vivió antes que el Mesías viniera a este mundo. Jeremías 31, los que anunció Jeremías que Dios
iba a quitar el pacto anterior que hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá, para que no esté preguntando. No es que me molesta, me alegra cuando preguntan, me alegra cuando difaman, me gozo cuando se enojan, porque esto quiere decir que entonces el dedo está en la llaga. A su nombre. ¡Gloria! Sí. Amén. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué habla de dos casas? Porque para este tiempo de Jeremías, el pueblo de Israel estaba dividido. 10 tribus, por un lado, llamado la casa de Israel. Una sola tribu quedó en Jerusalén. Una sola tribu, la tribu de Judá. 2 grupos, dos pueblos, que cada uno para ese tiempo tenían, Israel, los 10 tribus tenían sus reyes, y la sola tribu de Judá tenían sus reyes, tuvieron sus reyes. Por eso el Espíritu Santo habla de 2 casas, pero ambos son y fueron hijos de Jacob, hijo de Israel. Amado hermano, mire que dice el 32, el nuevo pacto va a ser diferente al primer pacto. No va a tener ninguna relación el segundo pacto con el primero, en lo que posteriormente vamos a explicar. Vamos a leer el verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jesús. Amén. No como el nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Quiénes? Los que estaban en vida allá con Moisés, lo que ya leímos de Deuteronomio 5, versos del 1 al 3. Ese pacto ya no. Ahora, pueblo descendiente de Israel, ¿quién fue culpable de eso? Que el Eterno tenía que cambiar el pacto. El Espíritu Santo dice que fue nada más y nada menos que la casa de Israel y la casa de Judá, porque invalidaron este pacto. Amado hermano, predicadores, conferencistas, teólogos, escatólogos, por eso es que a veces, una y otra vez, tenemos que repetir esto y no nos vamos a cansar mientras tengamos un hilo de vida. Amén, así es. ¿Cómo le imponen el diezmo al pueblo gentil? Ni siquiera el pueblo de Israel pudo cumplir con ese mandamiento. Pobres y pobres una y otra vez los pobres mexicanos que quieren guardar el sábado. Ni siquiera el pueblo de Israel pudo guardar el sábado. Invalidaron ese pacto. Ni siquiera el pueblo de Israel pudo obedecer fielmente la ley dada por Moisés. ¿Por qué aparecieron los fariseos, los saduceos, los celotes y otros más? Porque cada uno interpretaba la Torá a su propia manera, a su propio entender, a su propio entendimiento. Y esto le causó enojo al Eterno y quitó el mandamiento anterior. Bueno, vamos a leer Jeremías 31 al 33. Porque no me gusta, amados hermanos, eso no me gusta.
que pueda creer que Policarpo trae una nueva doctrina. Dije hace rato que me gozo, sí, pero yo no quisiera que usted piense equivocadamente que es una nueva enseñanza. Es el Evangelio eterno de Jesucristo. Amén, gloria a Jesús. Jeremías 31 a 33, por última vez. He aquí que vienen días, dice Jesús, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarnos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jesús. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jesús. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Amén. Amados hermanos, un cambio radical, como dicen nuestros amigos de ¿cómo? 180 o ¿cómo? 180 grados. Sí, un cambio hizo Dios. Quitó el nuevo pacto, donde el servir a Dios era por ley, y el que no cumplía la ley era pena de muerte. Así que los adúlteros había que matarlo a pedradas. Pero en el tiempo de los fariseos, cuando los fariseos interpretaban la ley a su manera, solo se castigaba a las mujeres. ¿Y a los hombres? Oh, qué bueno, que tengan que adulteran otras veces más. ¿Por qué digo esto? Cuando Jesucristo estaba allá predicando, los fariseos presentaron solamente a la mujer al Señor y no presentaron al adúltero. Así corrompieron la palabra de Dios. Por eso Yeshua llamó hipócritas a los que diezmaban. Vamos a leerlo, en fin, es palabra de Dios. Amén. Sí, Mateo 23. Mira, hermano, todos los que diezman, evite que Jesucristo los llama hipócrita, porque quieres comprar la amistad de Dios con dinero, estás perdido. Amén. Así que griten, así que estén por todos lados gritando que hay un ataque infernal en contra del diezmo. No es en contra del diezmo, porque el diezmo llegó hasta el tiempo de Juan el Bautista. Para este tiempo, todo el tiempo, los apóstoles. Quiero y reto a los rabinos judíos que me digan cuándo Jesucristo pidió diezmo, cuándo Saulo de Tarso, o el rabino Jasón, o Apolos, Policarpo, Eliezer, ¿cuándo pidieron diezmo? Si lo pidieron, créanme que yo daré mi diezmo desde mi primer salario. Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Amén. Amado hermano, mire, ¿qué dijo Jesucristo? Ay, pobre, miserable de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son fieles los diezmos. Pero aquí Jesucristo dice que los diezmos no es lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? Pueblo cristiano, pueblo de Dios. Si Jesucristo te ha lavado con su sangre preciosa, hago una invitación que despierte. ¿Cuál es lo más importante? Lo más importante, aún en el tiempo de la ley, era la justicia, la misericordia
y la fe. Amén. Y estas cosas, los que pedían diezmos no lo hacían. Hablando del diezmo, Jesucristo dijo, esto era necesario hacer, poniendo el diezmo en el tiempo pasado, porque está en el pasado. ¿Por qué era? Porque de ese día en adelante ya no iba a ser necesario. Amén. Lo que le dijo a los judíos era, está bien, hubieran cumplido los diezmos, pero para que también tenían que ser fiel en la justicia, la misericordia y la fe. Y esto lo invalidaron. Ahora sí, vamos a ir concluyendo esta parte con Romanos 3:28. Amado hermano, esto era tiempo, esto no es todo, ¿verdad? Quiero que no diga lo que no es. No estoy diciendo que ya no hay que hablar de esto. Solo el primer pacto nos llevaría a unos 5 o 10 conferencias. Imagínense ahora entonces, para hablar del segundo pacto, otro tanto de conferencias. Pero ahora sí digo, no por cuestión de tiempo abreviamos demasiado. Vamos a entrar en el segundo pacto, pero vamos a concluir con Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Amado hermano, dije al principio, en el primer pacto era guardar fielmente las obras de la ley. Por eso el rabino Shaul de Tarso dice que la salvación es por la fe, separado de las obras de la ley. Jeremías 31:31 entonces dice que Dios hará nuevo pacto con la casa de Israel. Vamos a ver qué dijo Jesucristo acerca del nuevo pacto. Mateo 26 al 28. No vamos a hablar de la cena del Señor, vamos a concretarnos en cuanto al pacto. Mateo 26 al 28, _28. Amén. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Aquí dio inicio el segundo pacto, el nuevo pacto. Aquí déjeme decirle a los ingratos adventistas, efectivamente Jesucristo no vino a abolir o a desaparecer la ley. Él vino a cumplir, a obedecer la ley. Amén. ¿Cuándo finaliza la ley? Cuando fue derramada sangre humana, sangre inocente, sangre limpia. Amén. Ahí, leamos otra vez verso 28, Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí finalizó el trabajo de los sacerdotes levitas. No más sacrificios. Avergüéncese todos los sacerdotes católicos, porque textualmente dijo Jesucristo que la sangre de Él era derramada para
entrar en vigencia, para que entrara en vigor el nuevo pacto. ¿Qué sangre fue derramada? Primera, digo, el Evangelio de Juan 1:29. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. En el primer pacto fue sangre animal. Para el segundo pacto, para que inicie el segundo pacto, fue la sangre de Yeshua, el Cordero de Dios. ¿Y qué dijo? La sangre animal nunca quitó el pecado del mundo, pero la sangre de Yeshua sí quita el pecado del mundo. Amén, gloria a Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Hermano de mi alma, Jesucristo quita el pecado del mundo sin las obras de la ley. Jesucristo no pide un céntimo de una moneda, ni un centavo para perdonarle sus pecados. O sea, ni un peso. Hoy en día los ladrones dicen: hermano, ¿no tienes dinero? Pues quizá Dios te está pidiendo un carro o la casa o un brillante, dicen los sinvergüenzas. Qué bueno que el Creador del universo tuvo misericordia de México. Ya hoy nuestro presidente habló de todos los que roban a los pobres. Y qué bueno, despierten, mexicanos. Estos ladrones piden dinero. Jesucristo no pide un solo centavo para quitar el pecado del mundo. Sí, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es, aquí comienza el nuevo pacto, 2 de Corintios 3:6. Aquí comienza el nuevo pacto. El nuevo pacto comienza aquí con el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora ya no son ministros del antiguo pacto, ya no son ministros levitas. Ahora cualquier hombre que el Espíritu Santo toma para este trabajo, ejerce este ministerio. 2 de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¡A su nombre! Gloria. ¿Qué dijo? ¿Quién escribe a los Corintios? Fue el rabino Saúl de Tarso. ¿Qué dice Pablo? Y déjame decirte, hermano y amigo que nos oyes en todo el mundo, Pablo no habló por su propia cuenta. Pablo no habló ni escribió investigando. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Y Pablo dijo que después de la resurrección de Jesucristo, Jesucristo hizo a los ministros competentes, pero de un nuevo pacto. Amén. En el antiguo pacto, el donativo se daba obligado, la 10ª parte. En el nuevo pacto es cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Jesucristo ama al dador alegre. Si Jesucristo ama al dador alegre, quiere decir que Jesucristo aborrece, abomina el que da por miedo o por interés.
Amén. Somos ministros de un nuevo pacto. Amén, gloria a Ahora sí, Jesús. de modo, mi hermana, vamos a ver en qué consiste este nuevo pacto. Ponga su dedito ahí en 2 de Corintios 3:6 y vamos a Jeremías 31:33. ¿En qué consiste el nuevo pacto? ¿Por qué diferente el anterior pacto? Primera, Jeremías 31, y vamos a leer nada más el verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jesús. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Para este tiempo no necesitamos un levita para que nos lee cada sábado la ley, comenzando con los 10 mandamientos. Ahora, para este tiempo, por eso es que el predicador de Santiago Xanica, no ve usted que tenga una Biblia en su mano. ¿Qué dice el Espíritu Santo? En el nuevo pacto daré mi ley, pero no escrita en un libro, en un papel, sino en el corazón del ser humano. Amén. Eso es el nuevo pacto. El nuevo pacto es libertad. El nuevo pacto es servir a Dios. Sí, vivir con temor y temblor, también lo dijo Pablo, pero sin amenaza. Sin que la iglesia, que los líderes religiosos le digan, si cometes una infracción en esta parte de la ley, vas a morir quemado, apedreado. ¿Cómo morían entonces? De esa manera. Leamos otra vez 2 de Corintios 3:6. ¿Por qué dice que nos hizo un ministro competente de un nuevo pacto? No de la letra, no de la Torá. Sí, porque la letra mata, más el Espíritu Santo vivifica, da vida. Leamos allá 2 de Corintios 3:6 otra vez. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amado hermano, y muy profundamente tengo respeto al pueblo de Israel. Estamos equivocados el decir los judíos, porque al hablar de judío estamos hablando de una sola tribu. Es correcto, los hijos de Israel. Sí. Ni los hijos de Israel, ni el pueblo gentil puede ser salvo por medio de la Torá. Solamente es ahora lo que dijo Jacob: venir a Silo y a él congregarse. Ya lo expliqué antes y ahora lo repito. ¿Qué es congregarse a él? Obedecerle a él. Ahora ya no a Moisés, sino al mismísimo Dios humanado, Dios encarnado. Tomó un velo de carne para venir a este mundo, porque solamente de esa manera la humanidad lo pudo ver. Leamos el verso 7 del mismo capítulo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Amén. ¿Se dio cuenta, hermanos? El ministerio
la letra grabada en 2 tablas de piedra era ministerio de muerte y que iba a perecer. ¿Qué es perecer? Iba a finalizar. Ya no iba a tener efecto. ¿Qué trajo la ley? La ley trajo vida, trajo salvación. De ninguna manera. Romanos 7:9, vamos a abreviar por el tiempo, porque nuestro técnico ya nos dice que ya nos queda poco tiempo. Pero de Romanos 7:9, ¿qué dice el Espíritu Santo a través de Saúl de Tarso? Hay tiempo todavía. A ver, leamos Romanos 7:9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Amén. ¿Qué trajo la ley, hermano? La muerte. Porque era tan difícil. Sí, era muy difícil de guardar la ley. Sí, hermano. Pero Jesucristo, ¿qué trajo? Gálatas 5, verso 1. ¿Qué trajo Gálatas? ¿Qué trajo Cristo? Perdóneme, hermano. Estoy muy contento. Amén. Estoy muy contento y creo, hermanos, que estamos participando para que el pueblo, no solo de México, el pueblo cristiano, abra los ojos, sino en todo el planeta Tierra, aunque yo sé que los que han saqueado a las iglesias están terriblemente enojados. Pero yo invito a estos teólogos, escatólogos, eruditos, no se enojen, mejor organícense y nos vemos la cara y leamos la Biblia. Si guste, leamos la Mishnah, el Talmud, y vamos a comprobar que usted está en un error al enseñarle al pueblo que Dios es tres. Usted, Jorge Mario Bergoglio, y todos sus seguidores, todos sus empleados están en un error de muerte al enseñarle al pueblo que hay que venerar a unos muñecos ya pescaguados, mohosos, allá en sus llamados templos. Está usted en un error en decirle al pueblo que tiene que dar la 10ª parte de sus ingresos, porque de otra manera sobre la persona que no cumple esta ley vendrá todo el peso de la maldición que dio Malaquías en 3:9. Un error, porque Jesucristo, el Cordero de Dios, ya pagó por mis pecados. Amén. Y pagó por tus pecados. No hay ninguna deuda en este segundo pacto. Amén, gloria a Jesús. Vamos a leer Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Amén, gloria a Jesús. Vuelve a leer, mi hermana. Aunque nos hagan bistec, no hay problema. Aún allá en la parrilla, en las últimas palabras, que si vamos a hablar, vamos a decirle: sinvergüenza, ratero, ya no le robes al pueblo, porque Jesucristo pagó toda nuestra deuda y la salvación es solamente por la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley. Amén, aleluya. Otra vez, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. ¿Qué es esclavitud? Guardar el Shabbat, circuncidar la carne de tu prepucio, dar la 10ª parte de tus ingresos, dar las primicias de tus animales, tus ganados y tus cosechas. También esclavitud es asteguer,
y este tiene que llevar un proceso de 1 año para que puedas hacer guerra, para que puedas convertirte en un judío. Déjeme decirle a los pobres mesiánicos, tontos, porque le están diciendo al pueblo hispano, al pueblo que habla castellano, que hay que aprender hebreo. No han leído que allá estará todo pueblo, lengua y nación en el día que entraremos al nuevo paraíso, a la vida eterna, a la santa ciudad. No estarán ahí solamente los que hablan hebreo, sino estarán todos, todas las idiomas. Amén. Cristo nos hizo libres. Aleluya. Y no permitas que un hombre mortal que se alimenta con pan, agua y tortilla y picante te esclavice. Jesucristo te hizo libre y permaneces en esa libertad, y si permaneces en esa libertad serás salvo. Amén. Pero no libertinaje. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los Amén. otros. Otra vez el 13. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Sí. Amén. Le digo a los adúlteros, a los homosexuales, a las lesbianas, a los ladrones, a los que gustan darle gusto a su carne, no, Jesucristo no nos trajo a un desorden, a un libertinaje. Sí hay libertad, pero no libertinaje. Mire que dice Romanos capítulo 8, verso 1 al 3. Para ser hijo de Dios no hay que vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, verso 1 al 13. Ahora pues, 1 al 3, perdón, 3 versículos vamos a leer. ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Amén. ¿Qué diremos? Un adúltero es salvo, un brujo, un idólatra, uno que adora muñecos, uno que le está mintiendo a la gente que Dios es tres, uno que le roba a la gente amenazándolo con los versículos de Malaquías, ¿va a ser salvo? De ninguna manera, hermano. No. Vivir conforme al Espíritu. Acuérdate, querido hermano y amigo que me oyes, el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad. Y contra estas cosas no hay ley, no hay Torah. Sí, vamos allá en Hebreos 7. Hebreos capítulo 7, verso 18, y pues leamos el 19. Hebreos capítulo 7, verso 18 al 19. Estamos ahora viendo en el segundo pacto. Todavía aquí se habla de la ley, pero mira, hermano, qué triste. Nada perfeccionó la ley, no lo digo yo. Está escrito en todas las Biblias. Por eso presentamos un tema que lo titulamos las Biblias. Presentamos 12 versiones. Y en las 12 versiones dice lo mismo.
Hebreos 7, versos 18 al 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Amén. Amén. Queda pues, no que dicen los pobres adventistas que no está abrogada la ley. Lea la Biblia, hermano. Queda pues abrogado, anulado, queda desaparecido el mandamiento anterior. ¿Cuál es el mandamiento anterior? Los mandamientos de Moisés, que a causa de su debilidad e ineficacia no era eficaz, pues nada, cero, nada perfeccionó la ley. No en el tiempo que estaba vigente la ley aparecieron un montón de sectas, aún en el seno del pueblo de Israel. Perfeccionó la ley y sin embargo 2000 años después en Santiago Xanica se predica la verdadera sana doctrina. Amén. Sí, sí, hermano. No necesitamos tener miedo, sino que servimos a Dios por amor, primeramente a Jesucristo, después a usted y por último a nosotros mismos. Si nada perfeccionó la ley, queda pues abolido el mandamiento anterior. Vamos a ver Hebreos 8:7. Hebreos capítulo 8, verso 7. Ya vamos a ir concluyendo, hermanos, pero creo que algo hablamos, cuando menos hicimos un preámbulo de los dos pactos. Hebreos 8, verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. De una vez entonces, 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor Jesús, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Amén. Amén. Amado hermano, israelitas, rabinos, la Torá ya no está vigente. Todo israelita que quiera guardar lo escrito en la Torá no va a ser salvo. Tengo muchos amigos con los jasídicos, pero por amor a usted le digo: sálgase de allá, hermano judío, y véngase a Jesucristo. Él es el único Mesías. Amén. Aleluya. Está próximo a aparecer un segundo Mesías, pero este es el anticristo. Sí, el Mesías, el verdadero Mesías, el Salvador del mundo, nació de una mujer llamada Miriam. Amén. Sí, Amén. no hay más. Sí, mire lo que dice Hebreos 8, 13, y con esto concluimos. Hebreos 8, verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Otra vez, 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Amén. Buscamos Mateo 26, 28. Dice Hebreos 7, 8, 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Quién? ¿Saulo de Tarso? ¿Mateo? ¿Pedro? De ninguna manera. ¿Quién dijo nuevo pacto? Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Cuando Jesucristo, el único Salvador del mundo, dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, en ese preciso momento dio por viejo el primero. Amén. Amén. Sí, dio por viejo el primero. Mire lo que dijo Yeshua. Vamos a pedirle otros minutos a nuestro técnico. Amén. Mire lo que dijo Lucas 16:16. Lucas capítulo 16, verso 16. Ya vamos a terminar, hermanos. Y pido a mis amados hermanos, aún los que se han enojado, pero yo sé que el Espíritu Santo está haciendo una obra. Muchos están hoy reflexionando, leyendo su Biblia. Compruebe con la Biblia, no le crea a Policarpo Ramírez Cruz, porque Policarpo Ramírez Cruz es un mentiroso, pero el Espíritu Santo nunca miente, y la palabra del Espíritu Santo está escrito ahí en el canon sagrado, lo que nosotros llamamos Biblia. ¿Qué dice Lucas 16:16? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. La ley y los profetas eran hasta Juan. Amén. El Evangelio de Juan 1:17, y ya terminamos. El Evangelio de Juan 1:17. Ya leímos Lucas 16:16. La ley y los profetas concluyeron, se terminaron hasta Juan. El Evangelio de Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. La ley Amén. era dada por Moisés. Los invito que comprenda esto, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Y mire, hermano, qué bendición, y nos fue dado gracia sobre gracia. El Evangelio de Juan 1:16. Amén. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De la plenitud de quién debemos de tomar, de Jesucristo. Amén. Amado hermano, ya no de la Torah. Invito pues, con mucho respeto, con mucha delicadeza, a toditititos los hijos de Israel y los hijos de Ismael, ya déjense de andarse peleando, arrepiéntanse y vengan a Jesucristo. Todavía está abierta la puerta, pero el día que la puerta se cierra, nunca más se volverá a abrir por toda la eternidad. Que el Altísimo Yeshua HaMashiach bendiga a todos, y hasta la próxima conferencia. Amén. Amén.